Bueno, para completar el contenido de emergencias oncológicas, estaba la parte de los cuidados paliativos, que es una parte muy importante para el especialista y para el no especialista, porque, como siempre estoy repitiendo cada viernes, el paciente oncológico, sea cual fuera nuestra especialidad, eh, va a llegar a nosotros en cualquier momento de en cualquier etapa de en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces los cuidados paliativos es una parte muy, muy importante que por lo menos tengan unos conocimientos básicos. Eh, es ya un enfermo terminal donde no sé, ya prácticamente no hay esperanza de vida, finalmente es en estadios avanzados, si estamos hablando en términos de estadios de la enfermedad. Entonces, una buena, un buen tratamiento, un conocimiento general que nos ayude a tratar este tipo de pacientes va a ayudar a que la calidad de vida, que es lo que buscamos en esta parte de la enfermedad, mejore y que el paciente se despida de esta vida terrenal con dignidad, y donde nosotros como médicos también no nos ensañemos, porque ahora hay algo que se llama ensañamiento, en donde le complejizamos a un paciente con poca esperanza de vida, y eso, en vez de ayudar a mejorar su calidad de vida, la empeora. El concepto de cuidados paliativos es un concepto que hace poco nomás, no tiene varios años. Empezó con una enfermera en un hospital en Londres, donde esta enfermera hizo de que pacientes terminales que ya prácticamente eran desechados por los cirujanos, que eran quienes manejaban en ese entonces la batuta en cuanto a oncología. Entonces ellos decidían quién moría y quiénes. Entonces prácticamente eran echados a su suerte, sin tratamiento. Entonces este concepto de cuidados paliativos primero fue en un concepto institucional. Luego fue viéndose de que el enfermo terminal mejoraba su calidad de vida si se lo acogía, o sea, si se lo tenía en un ambiente más cerca de sus familiares, más cerca en un ambiente domiciliario. Entonces ese concepto de ambiente hospitalario fue cambiando a un nuevo concepto del cual nosotros estamos utilizando mucho ahora, que es el tratamiento en el hogar, con un buen manejo de enfermería. Entonces ese cuidado paliativo que sí o sí se hacía y lo retiraba del ambiente familiar, que en esta etapa es muy importante. Entonces, ahora en un ambiente acogedor, en un ambiente domiciliario, ese cuidado paliativo fue cambiando también su concepto. Entonces, los cuidados paliativos es un conjunto enorme de síntomas, donde entre los cuales el que más quiero que tengan en cuenta es el dolor. Está constituido por el síndrome constitucional, con sus cuatro ítems, que es la pérdida de peso, la anorexia, la astenia y la dinamia. El dolor, está presente prácticamente en la mayoría casi en un 90% en el concepto de cuidados paliativos. Náuseas, vómitos, estreñimiento, la tos, de acuerdo a la enfermedad, depresión, ansiedad, delirio en estadios terminales, cuando ya está en etapa prácticamente del preóbito, y la anemia. Entonces, ¿cuál es el concepto de enfermo terminal? Hola, sí, en verdad, porque algunas veces se corta mi señal y yo estoy hablando y no. Hola a Feli, todos, acá estamos. Feli, envíame un WhatsApp ahora sí, por ahí se va mi señal. Bueno, entonces, el enfermo terminal, entonces se define como o la enfermedad terminal es aquel cuya enfermedad tiene una evolución progresiva
donde los tratamientos específicos han fracasado, con compromiso irreversible de órganos, eso es un concepto básico, de órganos nobles como el corazón, el riñón, el hígado, el pulmón, el cerebro en la mayoría de las veces, y donde el desenlace final es en corto tiempo. Entonces hay un fracaso irreversible de los órganos nobles. Eh, en ocasiones hay fracaso de otros tejidos, como la piel en los carcinomas vasocelulares o en el suprarrenal, pero generalmente en los órganos nobles van fracasando de a poco. Generalmente suele fracasar primero el riñón, con la consiguiente anuria, la consiguiente intoxicación por la imposibilidad del cuerpo de excretar la urea y creatinina, y ese fracaso del riñón va haciendo de que los órganos como el corazón, como el pulmón, como el hígado vayan fracasando. Entonces, el desenlace final es en corto tiempo. O sea, algunas veces esta es una palabra que muchos de los médicos tienen como un pecado donde el familiar o el mismo paciente le pregunta al médico, ¿cuánto tiempo de vida me queda? O sea, eso es algo que uno no puede decir. O sea, uno puede hablar estadísticamente, uno puede decir, pero nunca digan fecha, nunca digan hora, nunca digan tantos días, porque se van a meter en un problema enorme en donde van a después, si por ahí no se cumple su profética, el profético desenlace, van a chocar y van a, eh, primero con el paciente y después con los familiares, porque uno en esta etapa, más que un médico, es un psicólogo donde usted tienen que lidiar, tiene que gambetearle al familiar del paciente en decirle, mira, esto va a suceder, ¿no? Esto va a ir. Lo único que pueden decirle es que el desenlace va a ser de acuerdo al tiempo, y si pueden meter un poquito de espiritualidad, pasarlo en manos de Dios. Pero nunca ustedes como médicos digan, eh, de esta noche no pasa, porque yo mismo ya cometí ese error y dije que nunca más iba a hacer, donde ya fracasó el riñón, ya estaba anúrico hace 48 horas, y ya estaba ya boqueando, por decirte. Cometí el error de decir, de esta noche no pasa. Y para castigarme, por decirte Dios, el paciente estuvo en agonía 2 días más. Entonces, uno pierde ahí la confianza del familiar, uno pierde la confianza del paciente, por más que esté ya prácticamente. Entonces, no digan tiempo nunca, pero el desenlace final es en corto tiempo. Entonces, ahí este es el concepto de enfermedad terminal. Entonces, tiene una evolución progresiva, es el fracaso de tratamiento específico, llámese quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y las terapias biológicas. Hay una falla de órganos nobles irreversibles y hay una expectativa de vida corta. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Aliviar el sufrimiento, preservar la sensibilidad moral del paciente por los médicos, por la enfermera, los familiares y amigos. De los cuidados paliativos, el dolor es algo que es muy difícil es algo que está presente en prácticamente el 90% de los cuidados paliativos. Sí o sí hay que cubrir la analgesia, ya sea eh, por dolor producido enteramente por la enfermedad, por dolores asociados a la enfermedad, o por dolores asociados al tratamiento, o sea, consecuencia de los tratamientos que nosotros le dimos. Un ejemplo rápido, la radioterapia le irradiamos hace 3 semanas previas al desenlace, y quedó con una quemadura
Algunas veces, lastimosamente, nuestros equipos de radioterapia no son tan buenos a nivel público, entonces algunas veces una de las principales complicaciones es la quemadura. Entonces ese dolor nosotros tenemos que tratar. Y después están los dolores independientes a la enfermedad, que generalmente se le dice paraneoplásico. Eh, los dolores paraneoplásicos, que es cuando nosotros no tenemos un primario, nosotros sabemos que es un paciente oncológico, pero por el tiempo corto y por el estadio avanzado, nosotros no determinamos el sitio primario, entonces nosotros le llamamos a dolores asociados o por paraneoplásicos. La Organización Mundial de la Salud estima que un tercio de los pacientes con cáncer sufren dolor leve a moderado. El 70%, o sea, va generalmente relacionado al estadio, donde un 70% los sufren en una enfermedad avanzada y un 30% por el tratamiento antineoplásico. 19 millones de los nuevos casos de cáncer diagnosticados cada año en el mundo y más de 7 millones morirán cada año. Eso nosotros habíamos hablado en epidemiología al empezar. Las causas más comunes de dolor canceroso es por compromiso directo, como recién le dije. Después de los cuales el dolor óseo es el más común por infiltración del nervio y por infiltración del nervio y por víscera hueca. Entonces, por compromiso directo del tumor es en casi 90%, y después van asociados a la enfermedad por el aumento del catabolismo, ponerle por pérdida muscular y por el encamamiento. Generalmente estos pacientes ya están encamados y van relacionados generalmente al decúbito, este tipo de dolores. Después, como le dije, es los dolores asociados al tratamiento y los dolores independientes a la enfermedad. El dolor afecta significativamente la calidad de vida y es un dolor no relacionado. Los dolores no relacionados al cáncer son del 3 al 10%. Un tercio de los pacientes tiene más de un tipo de dolor, 81%. Dos o más quejas de dolor y 34% Esto generalmente es por lo siguiente, chicos. Es porque el dolor es algo subjetivo. Un dolor es un síntoma único para cada persona y depende de la manera que uno modula o puede ser modulado por distintas, finalmente por emociones o fenómenos externos para que uno vaya refiriendo el dolor. Pero quiero que tengan algo en cuenta. El dolor que a ustedes se les refiere es porque realmente sienten. Porque estamos tan mal acostumbrados en, en pacientes que nos mienten en sentido al dolor para, qué sé yo, para que nosotros le hagamos un reposo, y entonces nosotros estamos tan mentalizados a pensar de que los pacientes son H o entonces nosotros vamos, ¿cómo sería la palabra? Vamos analizando y vamos pensando de que todos los pacientes no están queriendo mentir en el sentido de que, pero este paciente, el oncológico, es porque realmente siente. Los cánceres con más metástasis, o sea, como mama y próstata, son los que generalmente son los que más causan mayor incidencia en el dolor. Y como recién más arriba decíamos, el dolor aumenta con el estadio de la enfermedad. En estadios iniciales, el dolor está presente, pero no es tanto, es de 20 a 30%, y está presente en el estadio avanzado en un 90%. El dolor es más común en los últimos meses de vida. Entonces, la definición de dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emocional que se asocia a una lesión actual o potencial de los tejidos o que se desarrolla en función de dicha lesión. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor es una definición de la Asociación Internacional para el Dolor, la IAS,
en donde el dolor total tiene relación a lo físico, a lo social, a lo mental y a lo espiritual. Entonces, como recién les dije, es un síntoma subjetivo. Cada persona tiene un umbral del dolor diferente. Habrán dado en fisiología, en, en patología el año pasado, que cada uno tiene un umbral de dolor diferente. Entonces, el dolor neoplásico, eh, el dolor por la enfermedad neoplásica en los estadios avanzados se convierte en sí mismo en una enfermedad crónica. ¿Qué se refiere a eso? Que el paciente algunas veces ya, por más que iniciemos en un estadio inicial, en un estadio donde eh, el dolor siempre está presente, dependiendo de qué tipo de cáncer sea. Como recién dijimos, como uno de los ejemplos, los estadios eh, los cánceres de mama y de próstata, por más que sean estadios iniciales, algunos ya debutan con dolor. Eso nomás se refiere. Por eso se refiere a que se convierte en sí misma en una enfermedad crónica. Entonces, es equivalente, equivalente a sufrimiento total y compromete todas las áreas del paciente. Compromete de manera física, compromete de manera psíquica y compromete de una manera social o laboral. ¿Por qué laboral? Porque el paciente, eh, eh, el dolor neoplásico, por más que, hablando de estadios iniciales, no hablando de en pacientes terminales, estamos hablando de pacientes iniciales, está con un diagnóstico de SEA de mama, con compromiso óseo, entonces lo afecta de manera laboral porque este paciente está faltando regularmente a su trabajo. ¿Por qué? Porque no puede manejarlo. Entonces nosotros debemos de conocer la escala analgésica, de manera correcta, a que esta área del paciente en lo social y laboral no sea comprometido. Entonces, como recién hablamos en, en los ítems anteriores, la etiología del dolor en pacientes con cáncer es por compromiso tumoral directo en un 70%, por síndrome de cáncer inducido en un menor al 10%, por procedimientos diagnósticos terapéuticos relacionados a la enfermedad en un 20% y dolor no relacionado al tratamiento o la neoplasia en menor al 10% también. Por compromiso tumoral directo es cuando hay una invasión ósea, invasión o compromiso de estructuras neurales, obstrucción de vísceras huecas o síntomas de ductos o de órganos sólidos, generalmente relacionados a cánceres gastrointestinales, obstrucción vascular o invasión. El cáncer es una enfermedad muy tromboembólica, o sea, produce muchos trombos, entonces el paciente oncológico hace algo que se llama, o sea, ya habrán leído, que es las trombosis venosas, tanto superficiales como profundas. A eso se refiere con obstrucción vascular o invasión. Ulceración de las membranas mucosas con compromiso. El paciente, en caso de carcinoma vasocelular, donde produce ulceraciones del epitelio. Síndrome de cáncer inducido, los síndromes paraneoplásicos, dolor asociado con debilidad, úlcera por decúbito, constipación, espasmo rectal o vesical y otras, la neuralgia postherpética. Los procedimientos diagnósticos terapéuticos, estos van relacionados al tratamiento y están relacionados a la biopsia, aspirado de médula ósea o punción lumbar. Si por ahí alguna vez ya participaron de una biopsia de médula, ya sea haciendo guardia o punción lumbar, se van a acordar de que este es un procedimiento invasivo en el cual produce demasiado dolor en el post
Entonces, a eso se refiere este ítem. El dolor agudo postoperatorio, síndrome postquirúrgico. Como ejemplo, la postmastectomía, la posttoracotomía y el síndrome del postapuntación en los sarcomas. Después, la postradioterapia y la postquimioterapia con las mucositis, la neuropatía periférica y la necrosis aséptica. Y el dolor no relacionado al tratamiento o la neoplasia. Bueno, la clasificación del dolor, otra vez lo mismo. Las causas, los síndromes dolorosos relacionados al tumor primario la metástasis, los síndromes dolorosos relacionados al tratamiento, cirugía, quimioterapia o radioterapia, la del síndrome doloroso no relacionado al cáncer, en los cuales está la diabetes, la neuropatía posherpética y el síndrome doloroso paraneoplásico. Bueno, esto solamente para hablar un poquitito un poquito de neuroanatomía, neurofisiología de las vías de dolor, donde por estímulos, ya sea mecánicos o químicos, el dolor es desencadenado. Los mecánicos se refieren generalmente a compresión tumoral o infiltración tumoral, y los químicos es eh, ya sea es por liberación de prostaglandina, bradiquina y epinefrina. Esto es de acuerdo al mecanismo químico del dolor. Entonces, cada tipo de dolor resulta de la activación y sensibilización de nociceptores y mecanorreceptores en la periferia. Por estímulos mecánicos se refiere a compromiso tumoral o infiltración tumoral, o estímulos químicos, ya sea por liberación de prostaglandina o de la histamina. El dolor por tratamiento sistémico del cáncer, la quimioterapia endovenosa hay muchas eh, relacionadas a la administración de la quimioterapia, donde algunos medicamentos, como la ciclofosfamida o el paclitaxel, producen mucho prurito en la administración. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos goteando quimioterapia y ese está pasando por las vías endovenosas, produce algunas veces mucho dolor. Entonces nosotros tenemos que asociar algunas veces nuestra quimioterapia con la administración de analgésicos para que esa quimioterapia no sea muy dolorosa para el paciente. Después, la quimioterapia o terapia dirigida se refiere nosotros estamos administrando, o sea, nosotros estamos lidiando algunas veces con los efectos secundarios de los medicamentos, en este caso la mucositis, que suele ser por la administración del metotrexate, del 5-fluoracilo, por las adriamicinas, por el everolimus, que nosotros estamos viendo que nuestros pacientes tienen mucha mucositis y por lo tanto mucho dolor a nivel de la boca, que es la mucositis, ¿verdad? Después, la quimioterapia o terapias dirigidas producen mucho dolor cutáneo, erupción, eritrodisestesia, el síndrome de mano-pie, que suele estar relacionado a la capecitabina, al docetaxel y el erlotinib. Entonces, algunas veces, bueno, voy a terminar esta parte. El paclitaxel, la inhibición de inhibidores de la aromatasa, como el letrozol y el nanostrozol, producen dolor en las articulaciones y músculos. La osteonecrosis de mandíbula por los bifosfonatos, el ácido solerónico y el denosumab. ¿Por qué nosotros, por qué algunas veces nosotros estamos insistiendo en este tipo de cosas? Porque algunas veces nos llega el paciente oncológico, sabemos que está el paciente ya en tratamiento, y una semana posterior a su quimioterapia viene por mucho dolor en las articulaciones, en los músculos, y nosotros, bien duchos, vimos nosotros oncología en el quinto en la Universidad Católica de Villarrica,
y bien duchos les preguntamos, eh, ¿qué tipo de quimioterapia usted recibió hace una semana? O sea, haciendo una buena anamnesis y nos dice paclitaxel. Y nosotros, bueno, no vamos a ver los efectos secundarios más, los efectos secundarios de esta. Entonces, qué sé yo, nos vamos un ratito, googleamos y vemos de que el efecto secundario más ¿cómo te le diría? El efecto secundario que mayormente se presenta en este tipo de, que se presenta en la administración del paclitaxel y justo coincide con una semana posterior a la quimioterapia o 2 semanas después. Entonces nosotros, em, para evitar hacerle tratamientos innecesarios o tratamientos eh, no es tratamiento, estudios auxiliares diagnósticos innecesarios, eh, si asociamos ese dolor al paclitaxel, nosotros vamos a tener en cuenta de que un dolor asociado a la administración del paclitaxel, entonces le vamos a evitar tratamientos innecesarios, estudios auxiliares innecesarios y vamos a hacer de que o hacerle una buena analgesia y explicarle al paciente de que solamente relacionado o dirigirle a su oncólogo, hacer una interconsulta si estamos en un hospital grande, entonces le dirigimos o le llamamos al oncólogo y le explicamos que el paciente llegó con tal y tal dolor, de qué características, entonces él nos va a dirigir. Entonces nosotros acortamos el tiempo de estadía del paciente, le damos una rápida respuesta y le calmamos el dolor. Para eso nosotros con el doctor Jiménez hace prácticamente más de 25 años, yo hace 5 años, tratando de que especialistas y no especialistas tengan en cuenta mentalmente este tipo de pacientes para que nosotros tengamos y demos rápida respuesta al paciente oncológico. Bueno, esto es solamente una clasificación fisiopatológica donde el dolor, o sea, el dolor relacionado al cáncer, está el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Un poquito de, de fisiopatología. Le voy a dejar esta diapositiva en la plataforma para que puedan ahondar un poquitito más. Donde el dolor somático es las características es un dolor constante, bien localizado, sordo, y los ejemplos más clásicos son las metástasis óseas por cánceres, como ya hablamos en otras clases, que son el cáncer de mama, los cánceres de próstata y los sarcomas. Entonces, el dolor somático es un dolor bien localizado y sordo. El dolor visceral generalmente es de tipo cólico, poco localizado, generalmente irradia, a menudo en localizaciones cutáneas o típicas y generalmente va relacionado a tumores gastrointestinales, ya sea el cáncer de páncreas, estómago, las metástasis hepáticas. Entonces el paciente viene con un dolor hipocólico, no es bien localizado, una vez te señala el epigástrico, una vez te señala bien en la zona del hipocondrio derecho. Entonces, no, y como esos dolores tienen muchas terminaciones, o sea, este tipo de, hay una zona donde hay un plexo que se recordarán, donde se está afectado el plexo solar, que tiene muchas inervaciones, entonces el dolor no es muy bien referido, no es muy localizado, pero sí es constante, es hipocólico y el dolor es muy doloroso. O sea, los tumores en esa zona son muy dolorosos. Aún a veces es muy difícil de paliar el dolor en esa zona. El dolor neurogénico generalmente es por compresión, eh, es constante con episodios lancinantes y localizado en zonas inervadas.
Generalmente son metástasis en el plexo braquial o en el lumbo sacro. Esto es, son los tumores relacionados con metástasis ósea en la columna vertebral. Y las plexopatías braquial avanzada o el miembro fantasma generalmente son dolores en los pacientes en donde ponerle un sarcoma, donde tuvimos que amputar un miembro inferior, ya sea izquierdo o derecho. eh, Nos refieren dolor, pero es en una zona donde ya no tienen, donde o sea, poco amputada. Entonces nosotros tenemos que igual de todas maneras paliar ese tipo de dolor. El dolor visceral a menudo se asocia con disfunción autonómica, ya eh, em, em, va asociado con náuseas, con vómitos y con diaforesis. Este es solamente es una mnemotecnia, un algoritmo que se utiliza en el dolor, donde nosotros, eh, asociado eh, con el electrocardiograma, no sé por qué, pero es una mnemotecnia que se utiliza, que utilizan los americanos, o sea, los estadounidenses, para, eh, para la anamnesis, en donde P es factores provocativos y factores paliativos. O sea, es la mnemotecnia que nosotros utilizamos en la semiología del dolor, en donde el quality se refiere a si es de tipo cólico o lancitante, el AR se refiere a la región o si tiene signos de irradiación, la S se refiere a severidad o la intensidad y la T se refiere a los factores temporales, o sea, la duración, tiempo máximo de la intensidad, de la frecuencia y la variación de los días. A eso no se refiere. Esta es una escala que se utiliza en cuidados paliativos donde nosotros vamos preguntándole del 0 al 10 al paciente qué tan fuerte es el dolor. Eh, es una escala que, no sé, en la práctica clínica es muy difícil de utilizar porque el paciente no te va a decir eh, eh, del 0 al 10 me duele el 7 porque puede ser su 7. Es muy subjetivo el dolor, entonces es muy difícil de decirte, de clasificar. Entonces nosotros le decimos es, es generalmente en qué tan fuerte es el dolor, si mejora o no mejora con la analgesia, y si no mejora con la analgesia, nosotros vamos buscando las alternativas. Entonces solamente esto generalmente se usa en especialistas que usan eh, cuidados que se especializan en cuidados paliativos. Realmente nosotros vamos preguntando si nosotros le vamos preguntando al paciente si este tip, el dolor, va interfiriendo en sus actividades, ya sea social o laboral, en el humor, si este le deja de mala gana o es un dolor de que es fuera, no quiere saber nada de nada, no quiere saber de nadie, es la capacidad para, si esto tiene que ver con la capacidad para deambular o ya prácticamente el paciente está encamado, si el dolor eh, afecta su trabajo, su relación con otras personas, que también tiene que ver con el 2, que es el humor, y si tiene que ver con el sueño o entretenimientos habituales. Bueno, los requisitos para la analgesia oncológico. Algo que tienen que tener muy en cuenta es que no es según dolor. El paciente oncológico es alguien que tiene que tratarse por una frecuencia horaria. Se tiene que
no se administra como siempre ponemos algunas veces, ese famoso tomar un comprimido según dolor. Esto no existe en el paciente oncológico. El paciente oncológico es un paciente que sabe que a las 4 horas, cuando ya está prácticamente terminando la vida media de su medicamento, debe de tomar. Entonces, si antes de la vida media, que es las 4 horas, le está terminando otra vez el dolor, eh, entonces ella va pidiendo otra vez la siguiente dosis de su medicamento. En lo posible, vía oral. Pero hay pacientes, en el caso de los tumores gastrointestinales, donde no podemos administrar por vía oral, entonces es difícil administrar por vía oral. Eh, entonces, también tratar los efectos colaterales en el caso del tramadol, donde tiene mucha sintomatología, efectos secundarios. Entonces, nosotros, por calmar el dolor, nosotros le estamos haciendo muchos efectos secundarios. Entonces, nosotros tenemos que administrar bien estos tipos de analgésicos. Para eso se refiere con tratar los efectos colaterales. Nunca, pero nunca utilizar placebo. O sea que el paciente oncológico siente dolor. No le tengamos como un paciente histérico, como un paciente H. No utilicen placebo. ¿Qué significa eso? Ponele, están en una guardia y se queja de dolor tal tipo de paciente y nosotros, qué sé yo, administrarle solución fisiológica para ver si se calma. No, administrarle algo, un analgésico, administrarle algo que le va a calmar porque está con dolor. No, no sean indiferentes con el dolor. Entonces, la secuencia de empleo de este tipo de, generalmente, la escala analgésica que van a ver ahora más en muchos tipos de especialidades, que es una escala analgésica que fue diseñada por la Organización Mundial de la Salud, y mito sobre la morfina es algo que tenemos que tener en cuenta, porque la morfina eh, es muy mal vista en varios estratos sociales. Se que creyó de que hay una adicción a este tipo por culpa de que después de la Segunda Guerra Mundial, o después de la Guerra de Vietnam, de donde fue mal utilizado por los soldados, y se vio de que había una, una adicción después posterior en los soldados que utilizaban este tipo de analgésicos. Entonces se creó falsa, una campaña contra la morfina, pero se vio de que la morfina es un medicamento muy noble, y que bien administrado y bien un buen asesoramiento de nuestros pacientes, se vio de que la morfina es un buen aliado, de que es el que prácticamente tiene menos efectos colaterales a diferencia de los otros opioides. Entonces, nosotros, hablando y aconsejando a nuestros pacientes y a nuestros colegas que no tienen este tipo de acceso a clases de oncología, nosotros vamos a desmitificar el uso de la morfina. Y también en el caso ahora de la introducción de los cannabinoides, en donde está muy estigmatizado por culpa de la adicción a la marihuana. Entonces, vamos a ir viendo de que los cannabinoides y la morfina son unos buenos aliados en el dolor. Vamos a tener un pequeño receso de 3 minutos. Tengo que hacer una pequeña consulta y ya vuelvo. 3 minutitos, vuelvo enseguida, un ratito. Dale, doctor.
Bueno, nuestra escala de tratamiento va de menor a mayor según la intensidad de dolor, ¿verdad? Donde, como estamos diciendo, cada persona tiene un umbral del dolor, no es lo mismo la escala del dolor de nuestro compañero Volte con nuestra compañera Araceli, ¿verdad? Lo que le sirve a Ronald no le va a servir no le va a servir a Araceli. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo nuestra dosis de acuerdo a lo que el paciente, de acuerdo a lo que el paciente está refiriendo, y tenemos que saber muy bien la vida media de nuestros analgésicos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a, de acuerdo a la vida media, nosotros vamos a ir jugando, por decirle, con la dosis exacta del medicamento para saber cuál es la administración correcta. O sea, no es la administración correcta, cuál es la dosis y el, el medicamento óptimo para que nosotros le saquemos del dolor y le demos una buena calidad de vida al paciente. En la escala de la OMS es una escala que van a encontrar en distintas bibliografías, donde vamos de menor a mayor, donde en nuestro inicio es con los no opiáceos, donde están ahí el ibuprofeno, naproxeno, más ayudante, o los AINES, y eso también depende también de saber si es alérgico o no alérgico a este tipo de medicamentos, donde vamos ingresando a los opiáceos menores y después, para terminar, a opiáceos mayores y técnicas especiales. Técnicas especiales generalmente ya son más bien para pacientes hospitalizados con manejo de cirugía, pero nosotros, manejo en consultorio, manejo en la sala donde nosotros podemos administrar, vamos de menor a mayor, donde vamos de los no opiáceos pasando a opiáceos menores a opiáceos mayores. Siempre teniendo en cuenta siempre la vida media y jugando con la dosis y los efectos de cada medicamento. Entonces, vamos de menor a mayor. Bueno, generalmente los fármacos no opioides generalmente van para dolores leves a moderados. Generalmente este tipo de fármacos van relacionados a estadios iniciales del dolor oncológico. Muy raro es que se administre se administre a nivel de estadios avanzados, porque justamente tienen un techo. ¿Qué quiere decir eso? Que la dosis tiene dosis diaria muy mínima, y generalmente este tipo de dolores en estadio avanzado se requiere medicamentos en donde no tenga un techo, una dosis diaria que administrar. Generalmente los fármacos no opioides tienen los más frecuentes como efectos adversos son los gastrointestinales, en donde nosotros vamos utilizando omeprazol o protectores gástricos para evitar este tipo de efectos adversos. También hay un riesgo de insuficiencia renal en pacientes con función renal anormal, en el caso de medicamentos que tengan excreción renal, no en el caso del paracetamol, que no tiene excreción renal. Entonces tenemos que ir viendo de acuerdo al tipo de estadio, porque, por ejemplo, el paracetamol, que es un fármaco no opioide, lo vamos a estar utilizando en pacientes con metástasis hepática. O sea, sería teniendo en cuenta de que el paracetamol tiene se conjuga a nivel hepático. Entonces
no vamos a estar administrándole con paracetamol en un paciente que tiene el perfil hepático alterado. Y no solamente metástasis hepática, paciente que tiene estatosis hepática de por sí por A o B motivo, o paciente que con antecedentes de hepatopatías como cirrosis o que tuvieron antecedentes de hepatitis A o B C, no le vamos a estar administrando paracetamol. Entonces, lo que nos limita en los fármacos no opioides es lo siguiente, que tienen techo, o sea, que tienen una dosis diaria máxima que nosotros no podemos exceder, porque nosotros en vez de a partir de que estamos excediendo esta dosis diaria, entonces nosotros vamos, en vez de crearle un efecto un efecto placentero o de disminución del dolor, nosotros le estamos dando efectos secundarios e inclusive le estamos llevando a la intoxicación, de los cuales el paracetamol es el más tóxico. Inclusive una dosis, hay personas, yo trabajo en el Centro Nacional de Toxicología, intoxicamos con paracetamol, algunas veces por iatrogenia, por mal manejo del médico, entonces lo llevamos a intoxicaciones por culpa de que no sabemos los efectos secundarios y la dosis máxima diaria del paracetamol. ¿Alguien sabe la dosis máxima del paracetamol? Así rápidamente. 1 gramo. ¿Cómo? ¿Cuánto? 1 gramo, dijo el doctor. No. Su dosis máxima es 4 gramos. O sea, más de 4 gramos. O sea que las presentaciones del paracetamol es de 500 y de 1000. O sea, más de 4 gramos. O sea, si administramos 5 gramos, nosotros ya le estamos llevando a una intoxicación y con la consiguiente lesión a nivel del hígado. Entonces tengan mucho cuidado, chicos, porque hay algunos que seguramente ya tienen un manejo de fármaco del cuarto curso y famosos nos preguntan, vos sos estudiante de medicina, ¿qué le puedo tomar? Como si fuera que, no sé, y no hace falta que esté en el cuarto, en el primer curso cuando ingresamos ya nuestros familiares nos preguntan qué le puede tomar a tal cosa y nosotros estamos dando, hace una semana estábamos dando anatomía. Entonces, tengan para elegir un tipo de medicamento, sepan bien la dosis, sepan la vida media de cada medicamento para que nosotros sepamos administrar bien y le saquemos este dolor a aquel paciente. Uno de los ejemplos, naproxeno, ibuprofeno, son analgésicos clásicos de venta libre, por decirle, de nosotros, cualquier, inclusive sin receta pueden comprar, inclusive también a veces los pacientes ya te dicen, mira, yo ya le tomé tal cosa y tal cosa y no me pasa, entonces están de libre acceso que a veces ellos ya se están tratando, automedicando. Entonces es nuestro deber como médicos guiarle y decirle cuál es la dosis correcta. Pero es para dolores leves a moderados que generalmente en los estadios avanzados no funcionan. Los no opioides, entre los cuales destaca la codeína, el paracetamol con codeína, o las asociaciones. Entonces, los efectos secundarios más frecuentes son las afecciones renales, el trastorno hepático y los trastornos hemorrágicos. El trastorno hepático generalmente, por eso quiero que tengan en cuenta, porque ahora el paracetamol con codeína, que viene asociada en este tipo en esta escala analgésica, nosotros la administramos, pero nosotros tenemos que decirle, mira, esto no vos podés administrarte, mira, solamente hasta 4 veces al día, después de 4 veces al día ya te va a producir tal y tal efecto. Nosotros tenemos que explicarle qué administramos, cuántas veces administramos y cuál es su techo máximo. ¿Sí? Porque a veces nosotros no vamos a administrar 4 veces al día, le vamos a administrar 3 veces al día, pero le explicamos que por ahí si aparece un dolor
más intenso que hasta 4 veces se puede administrar, o sea, puede tomar. Entonces nosotros tenemos que guiarle a nuestros pacientes para que después, si por ahí le metió 5 o 6 en una desesperación por el dolor, porque el paciente se desespera, el paciente le duele, entonces nosotros le decimos, mira, si te duele a pesar de la 4ª dosis que te tomaste, bueno, llámame, yo te digo, o consultar a la urgencia y para que te administre algo más fuerte. Bueno, en esta escala analgésica aparece de vuelta los AINES, donde está el acetaminofén, que es el paracetamol, con su dosis máxima día, que es 4 gramos. Los efectos adversos son insuficiencia hepática y renal. El ácido acetilsalicílico está en los no opioides, donde su dosis máxima es 4 gramos, donde destacan como efectos adversos la dispepsia y úlcera, sus efectos antiplaquetarios, donde hay sangrados por una administración, el paciente sangra, tiene hemorragia por superar la dosis máxima día. Y el ketorolac, que es algo que se administra de forma oral también, donde a veces algunos médicos no le dicen cuánto es la dosis máxima día, entonces pasan la dosis, entonces tiene efectos adversos, tanto renales. Tengan mucho cuidado con el ketorolac en los pacientes renales, en los pacientes hipertensos, que tienen ya insuficiencia renal crónica, entonces tengan mucho cuidado con el ketorolac. Los opioides, que ya hay un dolor moderado, está en la segunda escala analgésica, o opioides menores. Está la codeína con su equivalencia con la aspirina. La codeína generalmente tiene un intervalo de dosis de 4 a 6 horas y una vida media plasmática de 3 horas. La oxicodona no es algo que se usa tanto a nivel Paraguay, es muy difícil de conseguir, y entonces, pero está ahí con su equivalencia a la aspirina. Bueno, el tramadol sí es algo que se utiliza muchísimo, es un nivel de recaptación de serotonina y noradrenalina, por eso es uno de los mejores analgésicos que se utiliza en el dolor moderado. Y también hay que saber que las dosis máximas, que es 400 miligramos, por su riesgo de convulsión. Fuera de que de su riesgo de convulsión, el tramadol produce como efecto secundario muchas náuseas y muchos vómitos. Entonces nosotros tenemos que empezar con una dosis mínima e ir aumentando, en el caso de las gotas, aumentando hasta un umbral en donde no le produzca mucho efecto secundario. Si por ahí le producen muchos efectos secundarios, nosotros tenemos que administrar concomitantemente con el uso del tramadol un antinauseoso, porque nosotros, si por ahí no le vamos a administrar otra cosa que no sea tramadol, o no vamos a elevar la escala analgésica, entonces nosotros tenemos que calmarle esas náuseas o vómitos, porque nosotros lo primero que tenemos que sacarle es el dolor y tenemos que lidiar nomás con otros efectos secundarios. Bueno, los opioides, en donde resaltan y también la codeína y los opioides mayores, que es la morfina. Nuestros efectos secundarios más comunes son la constipación, las náuseas, la somnolencia que recién le había dicho, la sequedad de boca y los cambios del estado de ánimo. Los otros son vómitos, hipotensión, la falta de concentración, los delirios o alucinaciones. Esto generalmente va relacionado a la morfina, pero generalmente es con la morfina por vía oral. La morfina por vía endovenosa raramente produce delirio o alucinaciones. Es más, nosotros en el paciente terminal, donde nosotros vamos a sedar para que deje de sufrir, o una manera de, como nosotros nuestro país no está regido la ley de la eutanasia,
Entonces nosotros tenemos que asistir al paciente no en una sedación para el oído, sino una sedación para evitar este tipo de delirio, alucinaciones, y generalmente se hace con morfina y con un poquito eh, de midazolam o clonazepam para evitar de que llegue a este tipo de delirio, alucinaciones. Pero eso ya va más relacionado con el enfermo terminal. Eh, el delirio, alucinaciones que se refiere como efecto secundario se refiere a la morfina que se administra en forma vía oral. Es una morfina que se administra en forma de jarabe, que que se hace como preparado magistral, y ustedes van a administrarle a su paciente para evitar el dolor moderado a moderado. Y después en esta escala, los efectos adversos de acuerdo a la escala analgésica, en los AINES y los opioides, donde los AINES resaltan los efectos gastrointestinales, en los opioides la somnolencia, las náuseas o vómitos, el estreñimiento y las alucinaciones. La depresión respiratoria generalmente se refiere a la morfina, pero vía endovenosa. Tenemos que tener por eso un buen manejo de la dosis en donde de la dosis y la vida media de nuestros pacientes para saber la dosis exacta, porque si no, nosotros vamos a llevar a la depresión respiratoria en nuestros pacientes. Bueno, los opioides de dolor severo, en donde está el fentanilo, que es transdérmico. Transdérmico se refiere a un parche que el paciente se coloca en una parte descubierta donde no hay pelo, donde no hay vello, perdón. Entonces, estos parches transdérmicos hacen de que por una liberación a nivel de la piel, hacen de que tengan menos dolor. La metadona, que no se utiliza en consultorio, generalmente se utiliza a nivel de manejo del paciente en unidades críticas o de terapias intensivas. Y morfina, también la meperidina, también se utiliza a nivel hospitalario. Pero sí, la morfina, sulfato o sulfato de morfina, eso sí se puede administrar a nivel de consultorio o a nivel indicar, me refiero, no administrar en consultorio, a nivel del ambiente hospitalario o a nivel del ambiente domiciliario si nosotros estamos tratando en el hogar al paciente terminal. Bueno, la intoxicación aguda por opioides. Bueno, esto generalmente es por una mala administración o generalmente un paciente o alguien que con intención, o sea, una intoxicación intencional con morfina, entonces se produce esta intoxicación en donde hay un estupor, el paciente va a un coma profundo, se disminuye la frecuencia respiratoria, hay una presión arterial en descenso, las pupilas son simétricas y puntiformes, diuresis baja, temperatura corporal disminuye, hay una piel fría y húmeda, maxilar inferior se relaja, y un montón de cosas. Y una triada que hay un coma, pupila puntiforme y una presión respiratoria. Y generalmente la morfina con la administración de su antídoto, que no existe en Paraguay, entonces él revierte esta intoxicación. Pero el retiro, que significa quitarle de a poco de la morfina y la administración de varios litros de solución fisiológica, hacen de que vaya también a otro manejo de cuidado intensivo, una habitación de oxígeno, o hacen de que el paciente revierta.
Los fármacos adyuvantes al dolor son los bifosfonatos, que es con el ácido solerónico que se utiliza que nosotros utilizamos en la práctica de la oncología. Hace de que el dolor disminuya en las metástasis óseas. También antidepresivos, en los cuales destaca el, la fluoxetina, los ansiolíticos, los anticonvulsivantes, los relajantes musculares, los antihistamínicos, no, ya prácticamente están en desuso. Los corticoides con la administración de prednisona en las metástasis óseas nos reayudan, y las fenotiacinas. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta en los fármacos adyuvantes es la interacción farmacológica. O sea, nosotros tenemos que administrar algo que no disminuya el efecto analgésico de nuestro principal aliado, que es el analgésico. A eso se refiere. Los antidepresivos tricíclicos con la amitriptilina, la imiprina, la nortriptilina y la amitriptilina generalmente está relacionado al dolor neuropático crónico, y después los anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína, la gabapentina, generalmente también la pregabalina, topiramato, están relacionados al dolor neuropático. El dolor óseo son procesos inflamatorios por destrucción del tejido, por acción de los osteoclastos, donde hay una compresión y un sufrimiento de las estructuras neuronales, porque como saben, la estructura, hay mucha inervación a nivel de los del tejido óseo, y entonces por esos procesos inflamatorios de destrucción del tejido, este dolor es muy, 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 muy doloroso. Entonces, generalmente van desde la escala analgésica de menor a mayor, donde se puede utilizar ANE, inhibidores de la COX, opioides moderados. También se puede usar los bifosfonatos con el ácido solerónico, y el tratamiento específico se refiere a una vez si se puede, ¿no? Si para hay un enfermo terminal que todavía se puede utilizar un poquito de quimioterapia, a eso se refieren con tratamiento específico. Está el naproxeno, el celecoxib, que es un inhibidor de la COX, el tramadol, que es un opioide menor, la codeína, el ácido solerónico, que se administra cada 4 semanas, esto si el paciente tiene una expectativa de vida mayor, y el dolor óseo intratable aún así se administra estroncio o samario, que obviamente esto ya está en desuso. También se puede utilizar dexametasona o prednisona. La dexametasona por vía endovenosa ayuda muchísimo en los dolores óseos. Esto solamente a manera de que vean una metástasis a nivel de onceava vértebra dorsal, la pelvis derecha, por cáncer de pulmón a no células pequeñas. Entonces, este paciente está con mucho dolor, entonces tenemos que administrar opioides, generalmente opioides menores, si no revierte con eso, y opioides mayores de tipo parche transdérmico, ese tipo de parche transdérmico como el fentanilo o un poco de morfina, y los coadyuvantes del dolor de los analgésicos, en este caso el ácido soledrónico. Un poquito vamos a pasar nomás, algo que ya vieron en neurofisiología o fisiología, hablando un poquito de cómo el dolor, el carcinoma vasocelular de cara, que generalmente esto es ya muy antiguo, ya prácticamente no se ve, es para que vean cómo antes los pacientes llegaban en estadios terminales al Instituto del Cáncer. Bueno, este es un aforismo médico que generalmente ya habrán visto en varios, donde el médico tiene que curar, tiene que aliviar, pero siempre consolar. Entonces, es un aforismo que tiene, no sé, siglos, siglos, siglos. Bueno, hasta ahí. El resto de los
¿cómo les diría? De los cuidados paliativos como náuseas, vómitos, el estreñimiento, la tos, depresión, ansiedad, el delirio, la anemia, ya finalmente es, vamos a dejarle a los especialistas en cuidados paliativos. En Villarrica creo que está el doctor Emanuel Martínez, creo que está en el sanatorio Enciso. Por ahí si tienen un paciente con dolor oncológico y entonces le derivan a él le va a ir. Pero nosotros como no especialistas tenemos que tener un buen manejo del dolor con el conocimiento de la escala analgésica. Por eso se centró este cuidado paliativo solamente en el dolor. El resto, vamos a dejarle el, a los especialistas en cuidados paliativos. En Villarrica, el doctor Martínez. Creo que está en el sanatorio Enciso, si no me equivoco. Y, y bueno, hasta ahí chicos. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Antes de Semana Santa, después ya con las clases presenciales con el doctor Jiménez. Dale, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.